Te imaginas un ejército que surgiera de las praderas del norte, sin ciudades, sin grandes murallas, solo caballos, arqueros y disciplina despiadada. Y en pocos años, dominara más tierra que ningún otro imperio de su tiempo. Este es el relato de los Hicsos del galope, los jinetes del viento, los conquistadores que con el arco y la mirada cambiaron la faz del mundo, el imperio mongol. Un imperio construido por sangre, estrategia y una visión tan salvaje como eterna. Prepárate para conocer su ascenso, su legado y su caída. En los años finales del siglo XII, las vastas estepas de Mongolia eran hogar de tribus nómadas, duras, acostumbradas al frío, al viento y a armarse con lo que el caballo llevase. Genghis Khan, nacido como Temujin, creció en ese crisol de lealtades rotas, traiciones y sobrevivencia. Su infancia fue dura, su padre fue envenenado, su familia abandonada, su tribu dividida. Pero en ese caos, Temujin forjó algo, no solo fuerza física, sino una mente estratégica, una voluntad imbatible. Unió a las tribus bajo una sola bandera, estableció leyes, el yasa, fomentó la lealtad, el mérito, la disciplina sin misericordia para los débiles. No era un jefe tribal cualquiera, era un visionario con arco y caballo. El arma más temible de los mongoles no era su número, no era su ferocidad, aunque la tenían, era su movilidad. Centinelas en movimiento, arqueros que disparaban mientras huían, caballos capaces de recorrer cientos de kilómetros al día, logística basada no en carros pesados o asedios largos, sino en el viento y la caballería ligera. En las campañas, los mongoles se movían como fantasmas. Cuando invadieron China, usaron asedios con ingenieros capturados, adaptaron armas, aprendieron de sus enemigos con rapidez. Cuando atacaban Persia, adaptaron tácticas locales, combinando su caballería ligera con arquería, trampas y emboscadas. Pasaban de la diplomacia brutal a la guerra total, con una rapidez que confundía a sus enemigos. Ningún imperio creció sin conquistar a muchos. Los mongoles enfrentaron ejércitos establecidos, estados fortificados, ciudades con murallas, diplomacia antigua, alianzas. Pero su ventaja estaba en observar, aprender, adaptar. Los Kalmuks, los Tangut, los Jin, los persas, los rusos. Cada uno presentaba desafíos distintos. Por ejemplo, en la campaña occidental, los mongoles cruzaron montañas, mal clima, ríos que creían imposibles, mientras sus enemigos luchaban contra la geografía tanto como contra los mongoles. Los ejércitos rusos, en ciudades heladas, ignoraban lo que una estepa rusa puede ser un aliado o un enemigo según quien la conozca. Genghis Khan sabía que la guerra no era solo matar, era control psicológico. Dejó que su fama precediera su llegada. Los rumores de su crueldad se expandían. Ciudades que se rendían al escuchar su nombre. Pueblos que ofrecían rendición antes de ver su ejército. Pero también era justo con los que cooperaban. Integraba a sus enemigos al sistema mongol si demostraban lealtad. El terror era una herramienta, pero una herramienta calculada. En muchas campañas ofrecían rendición segura. Si la población resistía inútilmente, el castigo era brutal y ejemplar. Eso disuadía a muchas ciudades de resistirse al ver ejemplos de lo que ocurría cuando no se cedía. Después de Genghis Khan, sus descendientes mantuvieron la maquinaria en marcha. Uno de los más destacados fue Kublai Khan, que consolidó el control sobre China, estableciendo la dinastía Yuan, haciendo de Beijing, Khan Balik, su capital, el imperio. Bajo ellos, se convirtió más que conquista militar, comercio, cultura y administración. La ruta de la seda volvió a florecer bajo su protección. Artes, ciencia y tecnología viajaban entre Oriente y Occidente. Su imperio llegó literalmente de Corea hasta Persia, de Siberia hasta las estepas de Hungría. Nada eterno existe. El imperio mongol, tan vasto y erguido, tenía fisuras, diversidad inmensa, diferencias culturales, logística imposible.
sucesiones conflictivas, enfrentamientos internos entre hermanos, gobernantes locales que empezaron a tener más poder del que deberían, disensiones culturales entre los pueblos conquistados y los conquistadores, y crisis de identidad. Las campañas se comenzaron a volver costosas, las fronteras demasiado largas para controlar todo, y cuando el mandato cayó en manos de emperadores menos aptos o situaciones ambientales adversas, hambrunas, enfermedades, rebeliones, la máquina empezó a fallar. Kublai, por ejemplo, enfrentó dificultades para gobernar China de forma efectiva, resistencias locales, diferencias administrativas y la dificultad de mantener la lealtad sobre regiones tan distantes y distintas. Pero aunque cayera, el imperio mongol dejó huella imborrable. Fusionó culturas, persas, chinos, turcos, rusos. Facilitó el intercambio entre Oriente y Occidente. Introdujo nuevas formas de gobierno, de taxación, de comunicación, el yam mongol, sistema de mensajería, tolerancia relativa religiosa en muchos casos. Inspiró temor, pero también admiración. Muchos imperios posteriores aprendieron de su logística, de su estrategia de movilidad, de su psicología militar. Hoy en día, cuando pensamos en caballería, tácticas de guerrilla a gran escala, rapidez, el modelo mongol está siempre como referencia. El imperio mongol fue más que un ejército invencible. Fue la manifestación de lo que la voluntad humana puede lograr cuando se une con la estrategia, la disciplina y la capacidad de adaptarse. Pero también fue una advertencia. Ningún imperio es inmortal. Incluso la bestia más fuerte puede morir, si no comprende que la gobernanza requiere más que conquista. ¿Te imaginas lo que implicaría gobernar un territorio del tamaño de Asia con las comunicaciones de hoy? Piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son las estepas que te esperan? Donde otros ven obstáculos, que tú veas oportunidades. El imperio mongol no se construyó en un solo asalto. Se construyó en noches tan frías que los huesos crujían, en sacrificios humanos, en vencer tormentas y en dominar paisajes imposibles. Nadie lo olvida porque nadie lo esperó. Y eso, el factor sorpresa, la voluntad anticipada, es la diferencia entre los que se conforman con ver la historia y los que la hacen.